Elecciones en Venezuela. Elecciones. Es solo un decir, elecciones. Porque todo fue una fantochada. Hay varias cosas para decir de lo sucedido en Venezuela el domingo 20 de mayo del 2018. Algo solo publicado en las redes sociales. En las escalinatas de la Facultad de Derecho de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizó un acto en repudio a las mal llamadas elecciones de Venezuela. Fue organizado por venezolanos residentes en Argentina. Y algo que sí fue publicado por un solo medio es que Maduro, al salir de votar, fue transmitido por cadena nacional saludando a la gente, pero solo lo enfocaban a él. ¿Por qué? Nos enteramos por un periodista internacional que se metió en la comitiva y lo filmó desde atrás. Maduro levantaba las manos y saludaba hacia nadie. Nadie había. Y un tipo al lado con un radiograbador que tenía sonidos de gente vitoreándolo. Un bochorno. Y así como nadie había en la escuela donde fue a votar, casi nadie fue a votar en toda Venezuela. Hasta Zapatero, expresidente de España, aliado, amigo, que lo apoya a Maduro y que estuvo en Venezuela, dijo que la asistencia a votar fue muy, pero muy baja. Se estima que, variando las ciudades y pueblos, solo fue entre el 25 y el 10% del electorado. Pero por las redes sociales y por periodistas que pudieron entrar al país, este domingo se difundieron fotografías de los centros de votación. Vacíos o semivacíos, sin colas, todas las calles y avenidas desiertas. Tan alta fue la abstención que Maduro extendió el horario estipulado para la votación y que vencía a las 18. Hubo mesas abiertas hasta las 23 horas. Además, luego del voto que hacían con el llamado carnet de la patria, sus votantes pasaban a retirar dinero y un bolsón de alimentos en los puestos que estaban a unos 20 metros de las escuelas donde se votaba, algo prohibido totalmente por la ley electoral. Igualmente, Maduro se aseguró la reelección haciendo trampa y tomando medidas inconstitucionales, ilegales y totalmente reñidas con la democracia. Por eso es que los venezolanos, en su gran mayoría, ayer no fueron a votar. Y eso demuestra que si hubiese habido elecciones limpias, perdía estrepitosamente. ¿Cuáles fueron las trampas? Varias. Vamos a enumerar algunas. 1. La manipulación de la fecha. El Consejo Nacional Electoral anunció recién el 7 de febrero de 2018 que se votaría el 22 de abril de 2018. El plazo era de apenas 74 días, cuando en 2012 el llamado se había realizado con 390 días de antelación. Es evidente que eso favorece al oficialismo, que ya tiene resuelto el candidato y vive en campaña permanente. Organizar todo con tan poca antelación es prácticamente imposible para la oposición. Luego extendieron el plazo un mes más, hasta el 20 de mayo de 2018. 2. Proscripción de candidatos. A Leopoldo López lo sacaron del juego hace tiempo. El 12 de septiembre de 2015 lo condenaron a 13 años y 9 meses de prisión en un juicio totalmente armado.
a Enrique Capriles, la Contraloría General, manejada por el Poder Ejecutivo, lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante 15 años por, entre comillas, irregularidades administrativas durante su gestión como gobernador del estado de Miranda. 3. Proscripción de partidos políticos opositores. La ANC les quitó la personería a los partidos que rechazaron las elecciones municipales realizadas en diciembre de 2017. Un bochorno donde Maduro las declaró fraudulentas en todos los municipios donde perdió. Los partidos ilegalizados fueron primero Justicia, de Capriles, Voluntad Popular, de López, y la Mesa de la Unidad Democrática, que es la alianza que se impuso en 2015. Los otros dos candidatos que fueron habilitados son una chantada inventada por Maduro para escapar de las críticas sobre que sería una elección democrática. Uno es el pastor evangélico sin partido político y ni presentó afiliaciones. El otro es un chavista que se hizo opositor también con un partido que no cumple ningún requisito. Y hay dos candidatos más que no existen. 4. Sobre registro de votantes. Otra estrategia oficial para disminuir los riesgos a su mínima expresión es que no puedan votar los electores que más rechazan al gobierno. Para conseguirlo dieron apenas 20 días para que las personas que no figuraban en el registro electoral pudiesen anotarse. Este lapso resultó insuficiente para que se inscribieran los casi 2 millones de jóvenes con edad de sufragar y para que actualizaran sus datos alrededor de 1,5 millones de electores residenciados en el exterior, emigrados recientemente. 5. Un sistema de votación sin auditorías ni controles. Desde 2004, cuando Venezuela adoptó el sistema de voto electrónico, la firma Smartmatic, contratada para desarrollar el software o programa, ejerció una auditoría de cada proceso electoral. En los comicios del 30 de julio de 2017, convocados para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional, la compañía aseguró que el Consejo Nacional Electoral realizó un fraude para sumar al menos 1 millón de votos a los candidatos oficialistas. Ni la justicia ni la Contraloría investigaron la denuncia. Los comicios de este domingo pasado, el 20 de mayo del 2018, se realizaron con el mismo sistema, pero sin las auditorías de Smartmatic, que se fue del país. Al mismo tiempo, se le prohíbe la observación a distintos organismos nacionales e internacionales que hasta 2015 podían monitorear el proceso, como la Organización de Estados Americanos, el Centro Carter y el propio OEV. 6. Compra de votos y extorsión. El propio presidente lo reconoció luego de sufragar en las elecciones regionales del año pasado. Dijo: aquí el que haya votado con su carnet de la patria tendrá un premio de la República. Mala idea no es. Deben ser premiados aquellos que participen. Fin de la cita. El carnet de la patria es una de las herramientas fundamentales. Es un documento que tienen que tramitar todos los que reciben algún beneficio del Estado. La otra son puntos rojos.
carpas que instala el partido chavista en las inmediaciones de los centros de votación, algo que obviamente está prohibido. Los electores tienen que ir a presentarse ahí. Así saben quién fue a votar y quién no. Incluso les pueden ofrecer bolsas de comida, bonos con dinero y cosas así. Funciona como un mecanismo de control. El Consejo Nacional Electoral dio resultados de las elecciones en Venezuela. Dijo que la participación fue del 46%. Una mentira descarada. Maduro de ese 46% obtuvo, según las mentiras del Consejo Nacional Electoral, 6.157.185 votos. Falcón, el chavista que se hacía el opositor, 1.909.172 votos. Javier Bertucci, el religioso, 925.042 votos. Y luego, bueno, viene Reinaldo Quijada con 34.614 votos, pero no existe. Queda en claro en este proceso electoral que todo fue una fantochada. De toda esta fantochada vamos a rescatar 3, como para que quede bien en claro. Que es una flagrante mentira la que participara el 46% de los electores, que la cantidad de votos se debe a que otra vez inflaron los de Maduro, inventando votos, y que el sistema de votación con computadoras facilita el mentir. No se puede hacer una auditoría como corresponde. Y eso es algo que no se debe permitir en nuestro país, porque hay muchos que quieren el voto electrónico. Así comienza, se pudrió todo. Ciudadanos, les informamos que desde ahora se pudrió todo. Buenas tardes, estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde Radio City en su frecuencia de 88.7 MHz desde la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Se Pudrió Todo tiene sitio web o bitácora o blog, como le guste decir, donde se encuentran los audios de programas anteriores. Además, hay documentos e informes en forma escrita para consultar sobre los temas que tratamos en este programa. También hay una selección de sitios web donde se pueden consultar información. Su dirección es sepudriotodo887.blogspot.com.ar. También nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Google+, YouTube, y si nos quieren enviar mensajes, pueden hacerlo por correo electrónico. Su dirección es sepudriotodo887@gmail.com. Y estamos en esta linda tarde otoñal. Ahora, lo que sí comienza es Géminis. Entramos en Géminis y tenemos una sorpresa para más tarde para todos los geminianos. Vamos con las noticias locales. No hay mucho para decir porque siempre es lo mismo. A ver. Y bueno, después del fin de semana, sin cambios en nuestra conflictiva sociedad nicoleña. Un hombre fue detenido luego de una discusión familiar por amenazar a su padre. Otros 3 por amenazar a la policía con cuchillos. También hubo detenidos por estar ebrios y molestando en la vía pública, una persona detenida con cocaína y también marihuana, una mujer aprendida cuando circulaba en una moto robada, otro cuando se quería robar una moto, accidentes protagonizados por motos,
Después, no se enojen conmigo, pero este tema ya tiene visos de ser una pandemia. Parece que no se escarmienta. Y bueno. Y el otro día decíamos que la rama 17 de la UOM había acordado y cerrado la paritaria salarial en 18,6%. Ahora el tema es que la UOM busca replicar esos mismos incrementos para los trabajadores de la rama 21, que comprende a empleados de Ternium, a Sindar, a Acería San Nicolás, etc. Es decir, que influye muchísimo en nuestra zona. Desde Ramallo hasta Villa Constitución, nosotros estamos en el medio con muchísima gente que trabaja allí. Bueno, las conversaciones seguirán el día de mañana, así que esperemos que, si todo va bien, se pueda cerrar la paritaria y empezar a cobrar justamente la semana que viene. Seguimos en Se Pudrió Todo, transmitiendo por la 88.7 para toda la zona de influencia de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y ahora vamos a entrar en el panorama provincial. Como supongo habrán escuchado, mañana hay huelga de docentes, que es convocada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense, fundamentalmente por el reclamo de paritarias y la del 23 de mayo, que va a ser un paro nacional que está organizada por la CETERA en el marco de una marcha federal educativa. Es decir, hay 2 días anunciados de paro, el 22 y el 23, es decir, mañana y pasado. Pero, y como siempre aviso, que anuncien un paro no significa que no hay clases. Cuidado, porque se informa mal, tanto por televisión como por algunos colegas en la radio y también en los diarios, donde dicen, también en los sitios web, no hay clases. No es verdad eso. Cuidado, porque informan mal. Hay muchos docentes que sí van a dar clases y sucede que son los padres los que no envían a sus alumnos a las escuelas los días que hay paro. Y así se pierde otro día de clases que no se debería perder. Y el docente cumple horario en la sala de la escuela sin alumnos. Recordemos que tanto el año pasado como este año, los porcentajes de adhesión de docentes al paro no superó el 40%. Eso quiere decir que la mayoría de los docentes sí van a dar clases. ¿Qué país quieren? ¿Seguiremos con bajísimos rendimientos de nuestros hijos en la escuela? Cualquier cosa, antes averigüen si los docentes que tendrán clases con sus hijos los días 22 y 23 adhieren o no adhieren al paro. Porque si no adhieren, no tiene ningún sentido no enviarlos. ¿Estamos en claros? Es decir, hay paro docente, sí, perfecto, pero hay docentes que hacen el paro y hay docentes que no. Y en los paros que hubo el año pasado y este año, la gran mayoría de los docentes fue a dar clases. Pero muchos de ellos no tuvieron alumnos porque son los padres los que no los mandan. Entonces, cuidado, porque se informa mal. Tratemos de no perder más días de clases. Averigüen cuáles son los docentes que van a ir a dar clases, cuáles son los que van a hacer el paro. Y si sus hijos tienen al docente que va a ir a dar clases, mándenlo a la escuela normalmente, no hay ningún problema. Otra noticia es que sigue la presentación de proyectos estúpidos por parte de legisladores argentinos. Esta vez es el turno de Diego Rovella,
diputado provincial por Cambiemos. Es decir, ahora ni siquiera los que dicen cambiar se salvan de esto. Bueno, el diputado provincial Diego Robela presentó un proyecto de ley que propone a la ciudad de La Plata como capital provincial del rock. No era que cambiábamos. Pónganse a trabajar para solucionar los problemas que tenemos, manga de infradotados que se ocupan de estupideces. Por Dios, ¿hasta cuándo hay que pagarle millonada por año a estos tipos? Y vio, este es de Cambiemos. Otros son del peronismo, otro del kirchnerismo. Y así seguimos, son todos iguales. No se salva ninguno, che. Pero la pucha, digo, es increíble esto. Fíjense el nivel que tenemos de nuestros representantes. A ver si en las elecciones que vienen apuntamos mejor nuestro voto. Este tipo se llama Robela de apellido. Si lo ve en una lista ya sabe que no hay que votarlo. Por Dios santo. Otro idiota que presenta estupideces para perder el tiempo cuando hay tantos problemas para solucionar. Estoy enojado, ¿no? Sí. Y como estoy enojado, voy a seguir enojado. La gobernadora María Eugenia Vidal dijo que va a mostrar a los empresarios que están aumentando precios de alimentos. ¡Epa! ¿Qué pasa? ¿Vuelve Guillermo Moreno? Vidal, deje el populismo de lado, deje de lado la ideota de que la inflación es culpa de los empresarios. La inflación es culpa de los gobiernos que hemos tenido en los últimos años, principalmente las decisiones equivocadas del kirchnerismo al aumentar el déficit fiscal y la emisión de moneda sin respaldo, y de este gobierno actual por seguir con un déficit descomunal, diciendo que lo va bajando de a poco. Hay que bajarlo más rápido, van 2 años y medio. Por Dios santo, ¿cuándo lo van a entender? Vidal, no busque culpables donde no los hay. No quiera justificar los errores del gobierno nacional. ¿Quiere que la inflación baje? Tomen medidas desde el gobierno nacional y gobiernos provinciales para hacerlo. Y para hacerlo hay que bajar el déficit y cuidar que no se imprima dinero de más. Simple y sencillo, no hay más secretos. La inflación no es un problema en el mundo desde hace muchos años. Claro, salvo para 5 o 6 países que todavía no lo entienden, y entre ellos estamos nosotros. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿No era que cambiábamos? Este populismo ya me está sacando porque le tengo que dar la razón a José Luis Esper, que dice que este gobierno es kirchnerismo de buenos modales. Vamos, muchachos, déjense de embromar. O me van a decir que todavía no saben por qué se produce la inflación. Por favor, Dios mío. Y este tipo de cosas son las que nosotros tenemos que seguir aguantando y aguantando y aguantando. Y yo no sé hasta cuándo tenemos que seguir con esto. Y bueno, y encima de eso tenemos el desastre sanpaoleño. ¿A qué me estoy refiriendo? Y bueno, miren, para entrar en tema, porque tengo que hacer un comentario bastante zarpado, con muchas verdades respecto del listado que dio Sampaoli hoy, de los 23 jugadores que nos van a representar en el Mundial de la Federación de Rusia. Vamos a ir poniéndonos en tema del Mundial, porque este Mundial pinta fiero, y tan fiero pinta que hasta el tema musical oficial del Mundial es, para mí, horrible, es de Maluma, se llama Colores. Fíjense cómo es, si les gusta, bárbaro, pero lo dejo un ratito, aunque sea. Así vamos entrando en tema.
Ay, por Dios, es horrible. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave my flag. Tantos países, mismas raíces, baby, que juntos vienen a cantar. Oh, can you taste the feeling? Gritan, oh, 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 oh. Esta porquería que está sonando es la canción oficial del Mundial. Look how far we come. El camino fue largo y para celebrarlo, ven, baila, la. Hands up for your colors. Ay, discúlpenme, pero lo saco porque realmente es una basura, es una porquería. Ni musical, ni letra, nada, es un asco esto. Y si uno quiere ir a llenarse de alegría y que vamos a festejar y que viva el fútbol y el deporte y la hermandad internacional, esto, por Dios, me tira el alma al piso. Bueno, volvemos entonces a lo que es la selección nacional de fútbol. A ver, Sampaoli dio hoy la lista final de los 23 futbolistas que irán al Mundial de la Federación de Rusia. Y bueno, algunas cosas tenemos que decir, como ya nos conocen, acá en Se Pudrió Todo le hemos bajado caña porque no perdonamos nada y no nos hemos equivocado hasta ahora, ¿eh? Biglia está lesionado y gravemente lesionado. El desplazamiento de los soportes de una vértebra no es chiste. Lo van a soplar en el primer partido y ya se va a ir directamente a un hospital. Mercado también está lesionado. Estaba jugando en el Sevilla de marcador central, pero Sampaoli dice que lo va a utilizar como lateral, que es el puesto antiguo de él. Agüero también está lesionado y operado de una rodilla. Rojo viene de una lesión y jugó muy poco hasta el momento desde que dicen que se recuperó. Y cuando jugó lo hizo bastante flojo. Salvio fue operado en febrero y no jugó en su equipo desde entonces. No sé, a lo mejor juega con la Nintendo o con alguna otra consola, pero de jugar al fútbol hace meses que no juega. Mascherano, excedido en edad, no sé, irá con los nietos. Y además, sin jugar bien un partido en los últimos 2 años. Pobre Mascherano, bueno, no lo quemen, déjenlo ahí como el gran patriarca, pero no tendría que haber ido entre los 23 jugadores. Higuaín, además de excedido de peso y estar suplente por bajísimos rendimientos en su equipo, les recuerdo, por si no le siguen la carrera, en los últimos 13 partidos que jugó hizo solamente un gol. Vanegas, y bueno, Vanegas ya sabemos, nunca rindió como corresponde en la selección. Di María tiene un problema psicológico. Cuando le toca ser protagonista en los partidos importantes, siempre siente un tirón en la pierna de izquierda y sale lesionado. Romero es suplente en su propio equipo, el Manchester United. Caballero, suplente en su propio equipo, el Chelsea. Todos estos van a ir a Rusia a pasear, porque otra cosa no sé. No me gusta Fresi eligiendo jugadores. No tiene futuro como director técnico. ¿Cómo? ¿Qué me decís? ¿Que el director técnico es Sampaoli? Mirá vos, no me había dado cuenta, no sabía. Y encima lleva 9 defensores y deja afuera a Icardi, máximo goleador de la Liga Italiana. Bueno, ¿qué más se puede decir? Es un paseo de amigos esto, de amigos de Don Fresi, porque no me van a decir que estamos bien representados con esta gente. Lamentablemente nos vamos a llevar una gran decepción. Se los digo como se los dije ya tantas veces en el pasado.
desde que lo designaron a Sampaoli, ya les estoy diciendo, no esperen gran cosa de este rejuntado de amigos y lesionados y viejos, porque la mayoría tiene más de 27, 28 años, hay varios que son de 30 para arriba. Nos van a pasar por arriba. Imagínate vos, los lungos esos africanos de Nigeria se van a hacer un picnic con estos viejos. No sé, que le van a llevar regalo al geriátrico. Por favor, Dios mío. Bueno, vamos directamente a pasar a un tema importante de nuestro país. Sesión en la Cámara de Diputados por el tema de la legalización del aborto. Esto fue, bueno, recordemos que todos los martes y los jueves hay sesión en la Cámara de Diputados por este tema, donde va gente a exponer su posición tanto a favor como en contra. Y me voy a referir a las sesiones de la semana pasada, principalmente la del 17 de mayo de 2008, porque les traigo acá alguna que otra cuestión, pero otra vez se produjo lo que observamos en la transmisión en directo, y es que hay una cantidad irrisoria de diputados que están presentes. Deberían ser 128 escuchando los distintos argumentos a favor y en contra, y el 17 a la mañana había 24. Sí, le repito, de 128 había 24 a la mañana y un número menor a la tarde. Y esto se repite sesión tras sesión. Entonces, ¿para qué hacen estas reuniones si no los escuchan? La diputada Banfi le preguntó a una expositora pediatra si una madre debería ir presa por hacerse un aborto clandestino. La pediatra le contestó que la vida debe ser protegida por las leyes y que no es abogada para definir si esa madre debería ir presa. Banfi entonces comenzó a gritar desaforadamente y a decir barbaridades, algo inconcebible, porque la pediatra había sido invitada, es un invitado a tu casa, que en realidad es la casa de todos los argentinos. Y este tipo de actitudes y agresiones se repiten sesión tras sesión de parte de los proabortistas. Y esto considero personalmente que no es una casualidad, porque las actitudes violentas y de mal gusto y de falta de respeto hacia el otro tienen perfectamente concordancia con aquellos que quieren matar a los inocentes. Son así. Y hasta la diputada Moró, preguntando cosas totalmente fuera de lugar, chicaneras, agresivas. Es realmente inconcebible que tengamos este nivel de diputados en donde tratan mal a la gente que deja sus cosas para ir a exponer, para dar sus argumentos, para ayudarlos a decidir realmente qué es lo que deben votar cuando el 13 de junio próximo comiencen las deliberaciones sobre este tema en la Cámara de Diputados. Las diputadas proabortistas o a favor del aborto gritando, agrediendo a los expositores, no dejan hablar, permanentemente interrumpen, no les gustan lo que dicen y interrumpen, gritan. Es algo que no se puede concebir. Estas diputadas sacaron a relucir su desconocimiento sobre leyes vigentes y tienen que legislar, es increíble. Y también su ignorancia sobre el sistema federal, al no saber que la educación y la salud son facultades no delegadas a la nación, es decir, que son de la provincia. Y además, preguntas que nada tienen que ver con el tema. Les doy un ejemplo, qué sé yo, porque no quiero alargarlo mucho al tema, pero les doy un ejemplo. Que le pregunten
a uno de los opositores si le parece bien que se destine dinero del Estado a una institución religiosa. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? En el testimonio de María Teresa Mokevich, que es abogada de Tucumán, además de los argumentos legales, mostró un video que es tremendo. De unos pocos segundos, el video muestra a un bebé recién abortado de 14 semanas, que, bueno, lo muestra retorciéndose del dolor y fallece en menos de un minuto. Yo estaba pensando si a ese video lo subimos o no a nuestro sitio web, qué sé yo, me parece tan terrible, porque realmente es terrible. Pero me parece que esta noche lo voy a subir porque si usted no lo vio, si usted no tiene tiempo de seguir la transmisión en vivo todos los martes y los jueves, tanto a la mañana como a la tarde, de las exposiciones de esta gente, bueno, merece que le dé una mirada a este video. Lo voy a poner esta noche en el sitio web. Entre a sepudriotodo887.blogspot.com.ar y lo va a ver ahí. La parte donde se ve a ese bebé recién abortado de 14 semanas retorciéndose de dolor está al final. Es un video de unos 7 minutos y medio, pero usted lo puede pasar rápido ahí con el ratón, si es que le interesa ver, esté a favor del aborto o en contra del aborto, si quiere realmente informarse de por qué hay tanta gente que está llamando la atención que eso no se debe hacer. Es terrible, es realmente terrible. ¿Y por qué pasa esto de que se retuerce de dolor? Porque ya tiene el cerebro y tiene todo el cuerpo formado, lo puede ver en el video. Y sobre eso, para que no escuche siempre mi voz o la de Gabriel en este programa, les traigo una de las expositoras, que es médica pediatra, Bárbara Finn, que explica justamente esta cuestión, desde el lado científico. La vamos a escuchar ahora, son 7 minutitos. Bueno, buenos días, mi nombre es Bárbara Finn, también soy formada en la Universidad de Buenos Aires, soy médica clínica, geriatra y tengo un magíster en bioética. Trabajo hace 19 años en el Hospital Británico como médica de planta de una sala de internación clínica y coordino el comité del hospital. Agradezco la oportunidad de escucharnos y de debatir, y me parece que hay cuestiones que deberían quedar fuera del debate y centrarlas por ahí en otro lado. Es sorprendente volver a escuchar discusiones sobre en qué momento comienza la vida y hasta qué punto protegemos o no protegemos las vidas. Desde la ciencia no cabe duda el momento de comienzo de la vida. De un óvulo y un espermatozoide son células aisladas, pero una vez que se unen y se produce esa fusión de núcleo femenino y masculino llamada singamia, ese ser, ese individuo tiene un ADN propio, genéticamente diferente al de su padre o al de su madre. Hoy el ADN es nuestra identificación biológica. Nadie se permite dudar de la certeza de la huella genética. Con el ADN reconocemos cuerpos, identificamos homicidas, asumimos paternidades. Es una prueba irrefutable y personalísima de un ser humano. Es una representación directa de identidad. Otorgamos derechos y tomamos decisiones basándonos en el mismo ADN que, estando dentro del útero materno, pretendemos desconocer. Desde ese momento contiene todo lo necesario para desarrollarse y el rol de la madre se limita a asistir ese crecimiento. De la misma manera que lo continúa haciendo los primeros años de vida. He escuchado que sin la madre el embrión no puede vivir, así como tampoco lo hacen los niños en los primeros años de su vida. Y en un caso le pedimos a la madre que lo proteja y le damos la obligación desde el Estado de proteger y cuidar esa vida, y en el otro le permitimos decidir sobre esa vida.
Por otro lado, la medicina, y con solo el fin de diferenciar diversos procesos evolutivos, le pone diferentes nombres a estos procesos: blastocito, embrión, cigoto, feto, pero en ningún lugar de estos hay una clara diferenciación entre esto no es vida y esto sí es vida. También es importante aclarar que un ser humano no se define por su capacidad de conectarse con el medio, comunicarse, razonar, sentir o expresar sus sentimientos. No tenemos categorías de vida de acuerdo a la capacidad intelectual. Y para aquellos que sostienen que si la medicina declara muerto a alguien que no tiene actividad cerebral, lo mismo podría usarse en el embrión, aclararles que olvidan una parte fundamental de la definición, que es la irreversibilidad del proceso. En la muerte encefálica hay un cerebro que se daña en forma irreversible, es incapaz de sostener sus funciones y de ahí por delante no hay nada. Mientras que en el embrión es un proceso que avanza, tiene todo por delante y nada lo detiene. Uno escucha con demasiada frecuencia que las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. La primera falacia que yo veo en eso es que en el caso puntual de la mujer embarazada no es nuestro cuerpo, es el cuerpo de otro ser genéticamente diferente. No es una célula, no es un órgano, es otra vida. No podemos poner la autonomía materna por sobre otra vida, justamente esa vida cuya autonomía está conferida a esa madre. La segunda falacia que tiene esto es que desde la medicina es relativo que el ser humano tenga derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo. De hecho, si nosotros recibimos en la guardia un paciente con un intento de suicidio, nuestra obligación es proteger y preservar esa vida y no permitir que haga con su cuerpo lo que le parezca. Sin tener entonces dudas desde la ciencia sobre el inicio de la vida, el derecho al aborto libre implicaría reconocer desde el Estado que hay algunas vidas que son más valiosas que otras. Estaríamos estableciendo diferentes categorías de vida, algunas que merecen cuidado y atención y otras, justamente aquellas que no pueden defenderse solas, quedan libradas a su suerte. Siguiendo la idea de la vida, toda vida es digna, su valor no depende de su capacidad intelectual o su capacidad de sentir o expresarse. Estas opiniones generan alarma en aquellos que creemos en una sociedad humana e inclusiva. ¿Qué diferencia existiría entre un embrión o un adulto en estado vegetativo persistente o un anciano en la etapa final de una demencia? Corremos riesgos de caer en una sociedad donde la eugenesia, la selección de individuos de acuerdo a alguna característica, sea moneda corriente. Y no es necesario recordarles las consecuencias que ha sufrido la humanidad cuando intentó ese camino. Los procesos de Nuremberg marcaron un punto culminante y así términos como eugenesia o mejoramiento de la raza quedaron totalmente grabados en nuestra conciencia social. Pero se queda a la vista que las personas tenemos poca memoria y las prácticas eugenésicas continúan desarrollándose. Y en este punto en particular, hacer hincapié en lo que sucede en otras sociedades donde el aborto es legal. España, legalizado desde el 2010, y con respecto puntualmente a la trisomía 21 o síndrome de Down, 10 años atrás nacía un caso cada 670 niños vivos y hoy hay un caso cada 1.300 nacimientos. La proporción de aborto inducido en aquellos padres que hacían diagnóstico prenatal fue del 95.7%. El razonamiento que esgrimen los defensores de estas medidas eugenésicas es fruto de una tesitura que concibe la vida como un bien instrumental. La preocupación de los que promueven la ley es la vida de las mujeres, la mía también, la nuestra también. Ambas vidas son importantes y no podemos resolver la muerte con más muertes. La despenalización del aborto no va a evitar que mueran mujeres. Ningún procedimiento médico está exento de riesgos. Lo más grave del asunto es que seguimos sin cuidar a las mujeres. La mujer que recurre a un aborto es fruto de nuestro fracaso como sociedad. No pudimos brindarle educación, acceso a la salud, herramientas para que se conozca, quiera, valore su cuerpo y su vida. No supimos acompañarla en situaciones de violencia y ahora pretendemos solucionar toda esta enorme falta simplemente asegurándole un aborto limpio, sin pensar que después la que sigue sufriendo y sin herramientas es la misma mujer, sumando a todo lo anterior el dolor de una muerte. Citando el comunicado de la Academia Nacional de Medicina, creo que la salud pública argentina necesita de propuestas que cuiden y protejan a la madre y a su hijo, a la vida de la mujer y la del niño por nacer. La obligación de salvar a los dos, y nada bueno puede derivarse de la sociedad cuando se elige la muerte como solución. La solución no es el aborto, la respuesta no es el aborto. Un minuto. La muerte nunca puede ser la respuesta. Para finalizar, quería compartirles un párrafo de un libro que me acompaña desde mi adolescencia, que es El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl. Frankl es un psiquiatra austríaco que termina los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial y dice: la historia nos dio la oportunidad de conocer al hombre quizá mejor que ninguna otra generación. ¿Quién es en realidad el hombre?
Es el ser que siempre decide lo que es. Es el ser que inventó las cámaras de gas, pero también es el que entró en ellas con paso firme y musitando una oración. Todos decidimos, ustedes deciden, y encima tienen la enorme responsabilidad de decidir por todos los argentinos, decidir qué sociedad queremos. Gracias. Y así estamos. Así estamos. Con argumentos que son irrebatibles, son científicos. No estamos hablando acá de argumentos que pueden ser religiosos y entonces hay gente que está en contra de la religión y qué sé yo, y bueno, por ahí vienen las críticas, pero estamos hablando de argumentos científicos como tantas veces lo hemos pasado acá. Y también ayer, 20 de mayo del 2018, se realizó la llamada Marcha por la Vida en contra de la legalización del aborto. Fue impresionante la cantidad de gente que no fue por un choripán, ni fue arriada en colectivos, ni por punteros, ni porque les prometían pagar dinero. Y fue un día domingo, que es cuando los piqueteros parece que descansan, porque nunca cortan nada los domingos. Además, sin carteles partidarios, solo banderas argentinas. Sin ensuciar, sin pintar, sin agredir. Y esperemos que esto siga por el buen camino en cuanto a las manifestaciones de esta gente. Lamentablemente, los que están en la posición contraria no pueden decir lo mismo. Es triste que tengamos que estar soportando violencia, maltrato, insultos. Y es una atrás de la otra la que se mandan. Claro, después se enojan cuando alguien los deja en evidencia, pero son ellos los que dan letra. Es así, ¿qué le va a hacer? Cambien su comportamiento, acepten que hay otras ideas, acepten que pueden perder o que pueden ganar, es lo mismo. Lo que sucederá en el Congreso después veremos. Pero los argumentos son lapidarios. Seguimos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina, para todas las zonas de influencia. Esperemos que nos estén escuchando. Y si no pueden escucharnos, pueden acceder al sitio web donde se encuentran todos los programas subidos cuando usted no nos puede escuchar en el momento que salimos al aire. Su dirección es sepudriotodo887.blogspot.com.ar y allí tiene documentos, tiene informaciones, informes, tiene direcciones de sitios web para buscar toda la información que usted quiera y que no nos quiera creer a nosotros, por supuesto. Bueno, está todo ahí. Seguimos en el panorama nacional. El presidente Mauricio Macri llamó a diversos partidos políticos para lograr un acuerdo respecto de qué transformaciones de fondo debemos hacer los argentinos. El peronismo, que algunos llaman racional, aceptó asistir, pero sus diputados votaron el demencial proyecto de ley para retrotraer las tarifas a noviembre del año pasado y actualizar sus valores por salarios. El asunto también pasa por el Senado. ¿Votarán a favor o en contra? Schiaretti, que es el gobernador de Córdoba, dice tener una propuesta para bajar el déficit nacional en 115.000 millones de pesos, pero miró para otro lado cuando sus diputados votaron con los kirchneristas una ley que lo aumenta al déficit 170.000 millones de pesos.
No hay que hacer política para las encuestas, hay que decir la verdad. Si estos son los racionales, miremos qué pasa con los irracionales. El kirchnerismo, que ya dejó sentada su posición, no van a asistir. Y sí, que otra cosa se podía esperar. Ellos siempre quieren imponer sus ideas, jamás ponerlas a consideración de los demás, y mucho menos aceptar las ideas de otros. Así lo expresó el bloque de diputados kirchneristas en boca de Agustín Rossi, uno de sus diputados más movidizos. El viernes pasado por la tarde se informó que hubo un nuevo allanamiento a la sede del sindicato de camioneros, y esta vez por el caso que hace ya 10 días nosotros pasamos los audios. Se trata del caso de extorsión a Transportes Pontevedra. Recuerdo que escuchamos los dos audios. Si usted se lo perdió, está en el audio del jueves 12. Sí, jueves 12 de mayo. Ahí pasamos los dos audios y explicamos cómo era el tema. Bueno, el viernes pasado se realizó un allanamiento por esto. Y también el viernes por la noche se conoció que militantes de izquierda causaron disturbios y destrozos en una reunión del INTI. Estos tiernos angelitos, diríamos, son los mismos que amenazan e insultan día tras día a los empleados del INTI porque protestan al ser echados a principios de año. Irrumpieron violentamente este viernes y empezaron a tirar mesas, a romper cosas como los platos, las mismas sillas, las mesas. Insultaban a todos. La reunión de directivos se tuvo que suspender. Y nosotros, desde este micrófono, otra vez preguntamos, ¿y por qué no llaman a la policía? Y si esta es la misma gentuza que viene haciendo estragos día tras día, ¿por qué todavía están libres? Me refiero a los agresores. Entre esos agresores, que ya se sabe quiénes son, se encontraban el secretario general de ATE en el INTI, Francisco Dolman, y los trabajadores del organismo, o ex trabajadores también podríamos decir, lo que pasa es que fueron reincorporados, Andrés Domínguez, Yamila Matón, que es del PO, Yamila Matón, lindo el apellido, le queda bárbaro, como anillo al dedo, y Giselle Santana, que es de la ATE Línea Verde. Ya los conocen, saben quiénes son, nombre, apellido, están filmados, fotografiados, haciendo desmanes en cada lugar que se presentan y siguen libres. Este país es joda, es joda. Cualquiera puede hacer lo que quiera. Ya esto es un país inviable. En ningún país del mundo sucede en este tipo de cosas. Porque, ¿sabés qué? Te agarran de las pestañas y ¿sabés cuándo salís? El día que las vacas vuelen salís. Otra noticia que es del ámbito judicial, la madre del fiscal Alberto Nisman, que se llama Sara Garfunkel, pidió vincular el caso con la denuncia por el pacto con Irán y acusar a la expresidente de autora intelectual. Sí, acusar a Cristina Fernández de Kirchner como autora intelectual del asesinato de Alberto Nisman, el fiscal. Ahora, esto lo debe resolver la Cámara Federal. La justicia definirá esta semana si imputa a Cristina Fernández como la autora intelectual de la muerte del fiscal Alberto Nisman, que para el expediente ya se confirmó que es un homicidio. Esto ya no se sigue discutiendo hace rato. Por las pericias realizadas ya se sabe perfectamente bien que no fue un suicidio. Sus argumentos, los de la madre del fiscal Alberto Nisman,
son que la muerte del fiscal está vinculada directamente con la denuncia contra Cristina Fernández por encubrir a Irán en la causa AMIA tras la firma del memorándum con los iraníes que buscaba dar de baja a los pedidos de captura contra los sospechosos del ataque de 1994. Es decir, a ver si recordamos, acá en el año 1994 tuvimos un atentado terrorista que es el del atentado a la AMIA, perpetrado por gente que está vinculada directamente con Irán. Y la presidenta Cristina Kirchner, a través de una, digamos, cancillería paralela, con Esteche, Delía y Khalil, realizaron un pacto, un memorándum, por el cual se bajaban las alertas rojas, que son las alertas que tiene Interpol para detener a acusados de terrorismo, por ejemplo, y otros delitos. En este caso los iraníes los daban de baja a cambio de, por ejemplo, dinero que podría venir de Irán. Esto ya está comprobado. Entonces, el tema de Alberto Nisman, todavía falta ver quién lo mató y quiénes son los autores intelectuales. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con esto, qué decide la Cámara Federal. Y además les recuerdo que en la noche o la tarde o la mañana, porque todavía estamos discutiendo eso, hubo una zona liberada en torno del edificio Le Parc de Puerto Madero, donde vivía Alberto Nisman, y el juez federal Julián Ercolini, quien investiga la muerte del fiscal, procesó ya como partícipe necesario de lo que considera un crimen a Diego Lagomarsino, el técnico informático que trabajaba en la Fiscalía de Nisman y que supuestamente a pedido suyo le dio el arma de la que salió el tiro fatal. También procesó a 4 policías que debían custodiar a Nisman y que no lo hicieron. Es decir, es como que lo dejaron solo. Cristina Fernández ya tiene muchas causas iniciadas en la justicia. Algunas van avanzando muy lentamente, avanzan. Los sauces, la causa Otesur, la causa del dinero, acá la obra pública, que ahí hay más de 100.000 millones de dólares en donde no pueden dar explicación de dónde está ese dinero, no lo pueden rendir, no pueden justificar. El tema de Odebrecht, el tema de la compra de chatarra, diciendo que eran vagones de ferrocarril y de subte, cuando era todo chatarra, porque no es que eran vagones que se podían utilizar, estaban en desuso, eran chatarra, no es chiste cuando digo chatarra. Seguimos en Se Pudrió Todo, lo tuvimos a Carlitos Gardel de invitado recién para que nos diera su opinión sobre lo que estábamos diciendo de Cristina. Y luego vamos a tener una sorpresita para los geminianos que comienzan a partir de ahora su etapa anual. Esos geminianos que realmente, qué personaje que son estos geminianos, esa doble personalidad. Y además cuando te empiezan a discutir y a contar algo, te dan unas vueltas y vueltas y hablan y hablan y hablan. Son divinos. Y bueno, yo tengo un hijo geminiano y un hermano geminiano y muchos amigos geminianos. Ricardo Primo es geminiano. Ricardo, nuestro amigo Ricardo Primo, también. ¿Qué tal? Y también
Pedro Salinas, nuestro gran escritor, disc jockey, pastelero y excelente persona, que hace un montón que no lo veo. Pedro, qué grande Pedro. Qué buen tipo, Pedro. Pedro Salinas, Ricardo Primo y tanta otra gente tan linda. Bueno, a todos les tengo preparado algo para dentro de unos minutos nomás. Y ahora tengo que hablar de alguien que no es buena persona. Y no es buena persona. Santiago Cúneo renunció a Crónica Televisión y dijo que se lanzará a la política luego de las denuncias y repudios a sus últimas intervenciones insultando a medio mundo, político, empresario, votantes, periodistas y a toda la comunidad judía del país. Por esto último fue denunciado al INADI. Y el mismo canal de televisión tuvo que salir a hacer la presentación de un comunicado donde pide disculpas por los improperios proferidos por esta persona durante la semana pasada. Bueno, ya hace muchos programas que viene insultando a troche y moche directamente con nombre y apellido a determinadas personas. Este Santiago Cúneo está directamente para el psiquiátrico, está realmente sacado. Bueno, veremos, a ver qué es lo que sucede con esto. Realmente está muy mal, lamentablemente. Y el periodista Cristian Sanz se largó con todo a través de periódico... el Tribuna de Periodistas, un periódico que tiene a través de internet con una nota descriptiva de la historia de este personaje, que, bueno, Santiago Cúneo fue parte de los Carapintadas, estuvo ahí en un negociado de adulteración de combustibles. Bueno, estuvo con todos también, porque estuvo con el sultán de Anillaco. Apoyó también, incluso a Cambiemos apoyó. En el 2015 estaba haciendo campaña por Cambiemos, después se pasó, se hizo kirchnerista. No sé, esta persona está realmente mal, lamentablemente. Pero bueno, el que cosecha vientos, tempestades, recoge... perdón, qué mal que estoy. Cada uno... cosecha lo que siembra, dejémoslo ahí. Ay, Dios mío. Bueno, el domingo por la noche, ayer, volvió al aire el programa Periodismo para Todos de Jorge Lanata. En ese programa hizo una nota, entre otras, ¿no? Entre varias otras, sobre Mario Quintana, que es el vicejefe de gabinete de Macri. Lanata dijo, bueno, no dijo nada nuevo, es lo que se venía hablando desde hace tiempo y que nosotros en este programa lo abordamos ya varias veces, que es que Quintana seguía controlando la empresa Pharmacity, a pesar de tener menos del 3% de las acciones de esa empresa, y que eso era un grave conflicto de intereses, porque si él está en el Poder Ejecutivo, en lo más alto del Poder Ejecutivo, Pharmacity en este momento es una empresa que está haciendo reclamaciones judiciales por no poder entrar en algunas provincias, como la provincia de Buenos Aires, y en otras más, por la legislación que tienen estas provincias. El lunes por la mañana, Carrió salió en su defensa diciendo que lo atacan porque este gobierno logró que los laboratorios bajen sus precios al PAMI, que esto es una muy buena noticia que ya habíamos dado varios programas atrás, pero le tenemos que decir a Carrió que los planteos judiciales de Pharmacity vienen desde hace años, Quintana ni siquiera estaba en el gobierno, es desde la época del kirchnerismo que Pharmacity está actuando legalmente en las provincias en donde no ha podido entrar, que no lo han dejado.
Así que Carrió, me parece que no va por ahí el asunto. No va por ahí. Como ya hemos dicho en programas anteriores, estamos en Argensauria con este tema porque tenemos leyes viejas que nada tienen que ver con el mundo del siglo XXI. Por ejemplo, el artículo 14 de la Ley de Farmacias de la Provincia de Buenos Aires no dice que sociedades anónimas puedan ser titulares de farmacias. Por eso Pharmacity no puede entrar porque es una sociedad anónima. Pero Pharmacity al frente de cada farmacia pone un farmacéutico como corresponde. Es decir, no son empleados de comercio todos. Es gente que debe saber, lógicamente. Y esto lo cumple en todos lados. Entonces, a ver, gente, atrasamos, somos Argensauria, hay que modificar eso. Dicen Pharmacity no, dicen Uber no, dicen Amazon no, dicen eBay no, entre tantas otras. Tenemos un país lleno de gente que quiere seguir viviendo en 1950, diciendo que ahí estábamos bien. Y después chicanean diciendo que no tienen inversiones. ¿Y cómo van a venir inversiones si no los dejan? Atrasan 100 años, muchachos. En Dubái, desde julio del año pasado, tienen taxis voladores, y no te estoy volaseando, ya les di toda la información el año pasado. En Dubái, desde julio pasado, tienen taxis voladores. Y acá seguimos con el karting a pedales. Cambian las leyes, viejo. Es increíble. Ordenaron la detención del hermano de Jones Walla, es decir, de Fausto Jones Walla, y también de Lautaro González en la causa de usurpación de un terreno en Parques Nacionales en Villa Mascardi, en Bariloche, que se produjo ya hace un tiempito atrás, y que todavía la causa sigue y va a seguir porque hay un fallecido además ahí. Ahora, tomar tierras, sí, además Parque Nacional, es un delito federal y bueno, y seguimos dando vuelta. Hace tanto que se produjo eso y recién ahora viene la orden de detención. Este país da para cualquier cosa, para cualquier cosa. Fíjense en algo que pasa en La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Hay un puerto que fue abandonado y que este gobierno busca rehabilitar y poner en funcionamiento. Y se trata del TEC Plata, ubicado a la altura de la ciudad de La Plata. En las 41 hectáreas sobre las que se levantó el TEC Plata, el puerto de contenedores construido por la empresa filipina ICTSI en Berisso, hay 13 gigantescas grúas, 18 tractores, pero no tractores de campo, son tractores de traccionar, de llevar mercadería, estamos hablando de contenedores principalmente. Hay 1000 puntos de enchufe para contenedores refrigerados y una máquina que puede escanear hasta 90 contenedores por hora para el tema de los controles. La obra costó $450 millones que fueron aportados por el consorcio asiático tras obtener en 2008 una concesión para operar el puerto por 30 años. Ahora, ¿por qué fue abandonado este puerto? ¿Por qué no se puso en práctica? Por varias razones y, bueno, no las puedo decir al aire porque me van a hacer un juicio a mí, pero se entiende, ¿no? Pero además de eso que hay dando vuelta ahí, que es parecido a lo de Odebrecht y que parece que esta empresa no quiso pagar, la obra que le habían prometido a esta empresa que montaba y montó el puerto es que le iban a hacer los caminos para poder ingresar, porque no hay caminos para llegar, tampoco hay un ferrocarril, no hay nada.
Y eso era parte del acuerdo y que lo iba a hacer el gobierno de Cristina Fernández. Bueno, nunca lo hizo. Es decir, es como un departamento a estrenar, todo el equipo es nuevo, dijo el gerente de Tec Plata, Eduardo Zabalza. Cuando ICTSI decidió la inversión, lo hizo sin retasear y en un momento muy difícil, durante la crisis de las hipotecas a nivel nacional en el 2008. Entonces, y aunque tenga una capacidad de 450.000 contenedores al año, que puede expandirse a 900.000 con una inversión relativamente pequeña, porque ya la estructura está toda montada, la actividad le escapa a esta moderna terminal. Bueno, la excusa esgrimida es la falta de conectividad. Es necesario edificar un acceso de 3 kilómetros, hay que construir un acceso de solo 3 kilómetros a la autopista La Plata-Buenos Aires, que permita el ingreso y salida de los camiones de carga. Y como decíamos, bueno, las obras se prometieron durante el kirchnerismo, pero finalmente no se concretaron. Se entendió por qué no se concretaron, ¿no es cierto? Hay muchas expectativas porque si entrara en pleno funcionamiento generaría 12.000 puestos de trabajo nuevos para toda la zona. En el mes de marzo, ejecutivos de la firma filipina se reunieron con el presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quienes prometieron que los accesos estarán listos a finales del 2019. A ver, 1 año y medio. Está bien, estamos en una crisis económica muy seria, pero fíjense qué mal que maneja Cambiemos este tema, porque a ver, son solamente 3 kilómetros, son 2 mangos a partir de tener en cuenta los miles de kilómetros de autopistas que se están construyendo en este momento en el país. 3 kilómetros no son nada. Y esto no solamente daría trabajo a miles de personas, sino que además movilizaría la economía argentina, por ejemplo, para mejorar la importación y exportación de bienes y el cobro de impuestos. Se paga solo, 3 kilómetros nada más. Mauricio, Eugenia, ¿qué les pasa? Esto ya tendría que empezar a hacerse hoy, ayer tendría que haber empezado a hacerse. Recién para fines del 2019, y bueno, seguimos con el gradualismo, todo lento, todo muy lento. Y así vamos y bueno, así estamos. Y antes de entrar en nuestra historia, que tengo algo también preparado, quiero cerrar la parte internacional que iniciamos con el editorial sobre Venezuela, porque hay una noticia que es importante. A ver, ¿qué posición toman los países respecto de lo que pasó ayer en Venezuela? Bueno, nuestro presidente Mauricio Macri y los gobiernos de más de 15 países de América desconocieron el triunfo electoral de Nicolás Maduro en esas elecciones truchas de ayer y propusieron reducir las relaciones diplomáticas con el chavismo para aislar a Venezuela en una forma de apretarlos para que se pueda volver a la democracia en el más corto tiempo posible. Los países reunidos en el Grupo de Lima, en referencia a las Naciones reunidas en la capital peruana en agosto pasado para monitorear la situación de Venezuela, difundieron una durísima declaración conjunta contra los comicios que consagraron a Maduro a otros 6 años de gobierno, con más de ese mentiroso 67% de los votos. Los firmantes fueron Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. A este grupo se sumó, lógicamente, Estados Unidos, con el rechazo propio, aparte de todos los demás.
Los que sí felicitaron al mandatario Maduro fueron Cuba, El Salvador, Bolivia y la Federación de Rusia. Nadie más. Bueno. Seguimos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Estamos en Radio City y ahora, me han pedido ahí que querían escuchar otra vez ese informe sobre la casa inteligente y esa palabra medio rara, domótica. ¿Qué es eso? Me estuvieron preguntando eso. Lo que pasa es que yo tenía preparado acá unas cuestiones de la política y la población. Vamos a darlo igual, vamos a hablar un poquito más de esto. Pero bueno, vamos ahora con el informe de la casa inteligente y luego vamos a nuestra realidad. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa con los empleados públicos en nuestro país. Informe La Casa Inteligente, o conocido también con el concepto de domótica. ¿Y domótica qué quiere decir? Quiere decir automatización del hogar. Si usted busca domótica en internet, va a ver que salen muchísimas páginas y videos explicando este tema. Ahora nosotros en este informe vamos a aclarar algunos de ellos. Y el concepto en sí, casa inteligente, hace referencia a la aparición de tecnologías modernas que nos hacen más fácil la vida. Esto es posible a los avances de Internet y conexiones inalámbricas como el Wi-Fi, el NFC, el Bluetooth y la nanotecnología. Hoy, todo tipo de artefacto doméstico puede ser automatizado y controlado en forma local y a distancia por las personas. Vamos a ir explicando todo esto. ¿Y qué beneficios nos trae la domótica? Ahorro de energía. Por ejemplo, controlando la iluminación. Hay luces que se prenden en forma automática cuando alguien entra a una habitación y se apagan automáticamente al salir de ella. Mejora en el confort. Por ejemplo, realizando tareas del hogar como barrer, lavar la ropa o hacer la lista de compras en forma automatizada. Seguridad. Por ejemplo, teniendo un sistema que avisa al celular o smartphone si alguien abrió una puerta o ventana, si se detectan movimientos y se puede llevar un registro automatizado de las entradas y salidas de los ocupantes de la casa. ¿Qué sistemas inteligentes hay en el hogar o para el hogar? ¿Qué podemos conseguir como sistemas inteligentes para nuestra casa? Sistemas de alarmas con sensores de movimiento, de apertura de puertas y ventanas y también cámaras. Climatización del hogar con frío o calor. Si decidimos que queremos temperaturas entre 20 y 24 grados, si baja la temperatura, prende la calefacción automáticamente. Si sube la temperatura, prende el aire acondicionado. También podemos tener un riego automatizado de parques y jardines, de macetas. La realización de tareas específicas a determinadas horas en forma automática. Por ejemplo, lavar la ropa y hasta cocinar. Abrir y cerrar cortinas o persianas. Prender o apagar diverso tipo de equipamiento a determinadas horas, luces, equipo de música, lavarropas, cocina, el riego, etc. Ahora, todo esto, sí, suena muy lindo, pero ¿es difícil de instalar? Hoy, con las conexiones inalámbricas, no se requieren obras. Es decir,
El romper paredes para pasar cables, eso ya es viejo, ya no va más, no existe. Los aparatos se compran, se ponen donde uno los quiere, se los prende, se los configura y listo. Y encima configurarlo es facilísimo. Todo se puede manejar desde una app para el teléfono celular o smartphone o una tableta o incluso una notebook o una computadora personal. Incluso también sin estar en la casa. Por ejemplo, si está en el trabajo y quiere regar el jardín, puede hacerlo. Abre la app, se conecta con la casa, elige el aparato que quiere que funcione, entre ellos estará, por ejemplo, nombrado el sistema de riego, lo prende y le dice que funcione durante 15 minutos, por ejemplo. O ni siquiera eso, ya lo tiene programado para que todos los días prenda 15 minutos a las 19 horas, por ejemplo. Es difícil entonces de configurar. No, es facilísimo. Se enchufa el aparato, se lo busca desde la aplicación del celular a la computadora, se le pone un nombre y luego se lo puede controlar o automatizar. ¿Y qué diferencia hay entre controlar o automatizar? Bueno, controlar significa que se lo puede prender o apagar desde cualquier lugar del mundo. Y automatizar significa que ejecuta acciones en un horario y ya que han sido predeterminados. Por ejemplo, que, como decíamos recién, que todas las tardes a las 19 prenda los regadores del jardín durante 15 minutos. ¿Y qué aparatos se pueden conectar? Uy, mire, la lista es muy larga. En la Argentina no tanto porque recién están entrando, pero la lista es inacabable porque todos los días a nivel internacional surgen aparatos nuevos, con nuevas funciones. En la Argentina tenemos muchos y vamos a tener más todavía en los siguientes meses y años. Bueno, entonces, ¿qué aparatos se pueden conectar? Primeramente hay que tener en cuenta que se conectan a la casa inteligente los aparatos preparados para conectarse, es decir, no cualquier aire acondicionado puede conectarse, no es así. Tiene que ser uno del tipo Smart, de los que se conectan por Wi-Fi. Es como el televisor, los televisores de tubo, los viejos no se conectaban a nada más que a la antena o al cable del servicio que contratamos para que nos brinde los canales. Pero los televisores actuales, los planos, vienen con una computadora interna y uno por pantalla puede elegir conectarse a internet para ver, por ejemplo, Netflix u otro canal o jugar. Hay juegos en línea que uno puede tener ahí en el Wi-Fi. Es decir, se conectan a la casa inteligente los aparatos que están preparados para conectarse. Teniendo en cuenta eso, los electrodomésticos y aparatos a conectar pueden ser, y acá vamos a ver una lista. El celular o el smartphone, una notebook, una computadora de escritorio, el televisor, una heladera, lavarropas, el horno microondas o eléctrico, aire acondicionado frío-calor, luces interiores y exteriores de la vivienda, motores para abrir y cerrar cortinas y persianas, además de las puertas también, una cafetera, aparatos de riego de jardín y macetas, aspiradora y barredora robotizada, alarmas de sensores de movimiento y de apertura o cierre de puertas y ventanas, cámaras de vigilancia, equipos de audio y todo tipo de aparato que salga al mercado o que se pueda adaptar con los diversos kits ya existentes o a salir en el mercado en breve. Vamos a dar varios ejemplos ahora. Por ejemplo, de seguridad.
Si un sensor de movimiento se activa porque detecta que hay alguien en la casa, avisa al dueño por una señal al celular o smartphone. Un ejemplo sobre el confort. Estando en el trabajo y a punto de salir para la casa, puede activar el horno para que cocine la comida que dejó al salir de casa para que esté lista cuando llegue a su hogar. Un ejemplo práctico para ahorrar en luz. Las luces se prenden al entrar a un ambiente o al expresar luces con la voz. Se apagan al irnos del ambiente o al decir luces. Sí, cosa de mandinga. Ejemplo para un fanático. Estando en el trabajo, al salir hacia su casa puede activar no solo que esté lista la comida para cuando llegue, también que la temperatura ambiente se encuentre en, digamos, 22 grados y que en el equipo de música esté reproduciéndose la Quinta Sinfonía de Beethoven para cuando usted llega y entra. Otros ejemplos. Podemos llevar un control específico de la existencia de alimentos, su consumo y que al consumirlos se vaya haciendo la lista de las compras. Una heladera inteligente lo hace respecto de lo que tiene adentro, haciendo un inventario permanente de lo que ingresa y de lo que se saca de ella. Podemos conectar la computadora del auto con el sistema central de la casa para controlar los aparatos cuando estamos de viaje. También podemos pasarle música para llevar en el auto en forma inalámbrica. Podemos tener un sistema de apertura de puertas exteriores cuando nos detecta que nos acercamos a la casa o al auto y así prescindir de las llaves. Podemos tener paredes que cambien de color o imágenes de acuerdo a nuestros gustos cada cierto tiempo. Sí, igual que vemos en algunas películas. Todo eso y mucho más se puede hacer con la llamada casa inteligente. Muchos ejemplos podemos ir dando, podemos ir pensando a ver qué te podés hacer. Por ejemplo, el tema de apagar y prender luces diciendo luces o con un sensor que vea si hay gente o no en el ambiente. Uno dirá, uy, pero tengo que desarmar toda la instalación eléctrica. No, para nada, porque, a ver, ese velador que tiene ahí en la mesa está enchufado a la pared. Bueno, lo que se venden ahora son unos aparatitos que van entre la pared y el enchufe del velador. Ese aparatito es el que recibe la señal de luces para prender o apagar, o es un aparato que tiene un sensor que detecta si hay gente o no. Si hay gente la prende, si no hay gente la apaga. Y es así como vemos muchas veces en las películas de ciencia ficción o esas futuristas. Y sí, esto ya es posible, no es que va a venir a futuro, no, ya está, ya existe. Lo que pasa es que en nuestro país todavía no entraron todos los kits y todos los aparatos que uno puede observar que existen en el mercado mundial. Está bien, los puede comprar a través de internet y se los llevan incluso hasta su casa. Pero el tema es que muchas veces uno los quiere ver, los quiere probar, y cuando va a las casas de electrodomésticos, por ahí uno pide una heladera Smart y te miran medio raro. ¿Cómo una heladera Smart? ¿Qué es eso? Y son las que se conectan vía Wi-Fi a la computadora central de la casa. O, por ejemplo, un microondas Smart, de esos que se conectan también. Y te pueden mirar medio raro si el vendedor no tiene idea de que eso existe. Entonces, este tipo de equipos que van entrando al mercado internacional y de a poco van llegando a la Argentina, también es necesario ir conociéndolos, porque el asunto es también la seguridad cuando uno va llegando a la casa. Porque uno puede decirle, bueno, cuando yo llego, sacale la llave y abrime la puerta, pero siempre y cuando no haya ningún otro ser humano
que no sea conocido cerca mío, es decir, no vaya a hacer cosas que vaya apuntándome con una pistola para entrar a la casa. ¿Me entiende? Es decir, que no la abra en cualquier momento. ¿Y cómo detecta si es alguien conocido? Si soy yo con mi hijo, yo con mi esposa. Bueno, lo detecta muy fácil, igual que en las películas. La cámara te detecta cuál es la cara de cada persona. Sí, lo detecta, es así. Entonces, la seguridad se puede ver desde ese punto de vista muy, muy aumentada. Bueno, espero que le haya dejado más aclarado el tema de cómo viene la tecnología para introducirse en nuestra vida y hacerla más fácil. Vamos a ver qué es lo que se viene en los próximos meses, qué es lo que nos van a regalar, entre comillas, regalar como si fuesen grandes novedades. Bueno, y acá una cuestión que venía prometiéndole es que ya algo habíamos adelantado el otro día, la semana pasada, y que tiene que ver con el déficit fiscal, la cantidad de gente que tenemos viviendo del Estado. Por ejemplo, dijimos el otro día la cantidad de políticos que tenemos en nuestro país comparándolos con Alemania y con España. En Alemania la población total es de 82 millones de personas. Y tienen 150.000 políticos. Sí, de esos desde concejales, diputados, senadores, ya los provinciales, los nacionales, los cargos en secretarías, subsecretarías, etc. Es decir, la proporción es de un político por cada 546 ciudadanos. Esto es en Alemania. En España hay una población de 47 millones de personas y hay 445.568 políticos, es decir, un político cada 106 ciudadanos. Ya esto es criticable. Fíjense que Alemania, una de las principales potencias del mundo, necesitan recién nada más que un político cada 546 ciudadanos. Ahora, ¿qué pasa en Argentina? Bueno, nosotros en este momento, a grosso modo, tenemos una población de 44 millones de habitantes y 700.000 políticos. Es decir, un político cada 62 ciudadanos. Es demencial. Y además del tremendo gasto de la política, nosotros tenemos también otros datos que tienen que ver, por ejemplo, cuánta es la cantidad de gente que vive de un Estado con un trabajo en el Estado. No estamos hablando de los que cobran planes, asignaciones, subsidios, no. Los que figuran en planta, los que están trabajando. Y bueno, de la cantidad de pobladores que tiene la provincia de Formosa, igual que Catamarca, estas dos provincias, de todos los que trabajan en esa provincia, el 69% trabajan dentro de la órbita del Estado. Esto quiere decir mucho. Por ejemplo, nos está diciendo que la actividad privada es muy poca. Actividad privada como por ejemplo un comercio, un negocio, una verdulería, una librería. Ser empleado de comercio puede ser, bueno, trabajar en alguna plantación, en la minería, plantación en Formosa, minería en Catamarca. No hay empresas privadas, no hay fábricas, no hay nada. Esto es fruto también de la falta de desarrollo que hay en nuestro país. Ahora, también hay otras provincias en donde los números son aterradores, aunque no lleguen a casi el 70%, como en Formosa y en Catamarca. En La Rioja, de todos los trabajadores, el 67% trabaja en el Estado. En Jujuy, el 62%. Santiago del Estero, 60%. Chaco, 58%. Y estos porcentajes de la cantidad de trabajadores
de toda la provincia que trabajan en el Estado. Nos explica también por qué estas son las provincias más pobres, justamente, y que la gente fue utilizada por la política para ganar votos, es decir, a falta de actividad privada, de desarrollo económico, entonces lo tomo en la municipalidad o en algún organismo de la provincia y es un voto asegurado. Y así vamos en este país, así nos arrastramos en este país. Esa es la realidad. Y ya nos estamos volviendo al estudio con Se Pudrió Todo, y bueno, lo que le había y ya prometido desde la semana pasada, que era volver con notas y contarles algo de nuestra historia, de la historia de nuestro país. Uno de los puntos que nos puede explicar más la situación de recurrentes crisis y que no podemos salir para poder tener una vida tranquila, sin sobresaltos, que el dólar, que el financiero, que la pobreza, que los piquetes y que todo esto, es bueno. A ver, en las universidades, por ejemplo, se comparan determinados países. Ya les conté en programas anteriores que en las universidades se estudia el sistema económico capitalista, el sistema económico socialista, el sistema económico argentino y el sistema económico japonés. Y nadie entiende el sistema económico argentino, a ver qué pasó. Nadie lo entiende. Nadie sabe qué es lo que pasa con nuestro país. No lo pueden entender, no lo pueden explicar. Así que uno de los buenos temas es explicar esto justamente comparándonos. Por ejemplo, si nos comparamos con Australia, que Infobae publicó una nota este fin de semana de Argentina comparando con Australia, podemos ver que la evolución de los últimos 120 años realmente deja mucho para pensar. Por ejemplo, la Argentina y Australia competían a nivel internacional por ser las joyas del mundo en cuanto al desarrollo. Claro, esto sucedió en Argentina hasta la década del 40. A partir de ahí empezamos una debacle y una caída tremendas. En cambio, Australia eso no lo sufrió. Australia siguió creciendo. Y hoy tenemos una diferencia enorme. Por ejemplo, Australia tiene un ingreso en dólares de su Producto Bruto Interno por habitante de casi $50.000 al año. En cambio, la Argentina no llega a 18.000. Y antes Argentina y Australia estaban iguales. ¡Uy! Se me pasó el tiempo. ¡Ay! No podemos explicar este tema hoy. Y bueno, quedan enganchados para mañana. Así que Se Pudrió Todo, se va hasta mañana. Y mañana vamos a ir explicando un poquito más en profundidad este tema. Así que les deseamos una muy buena cena en familia, muy buenas noches y nos vamos hasta mañana a las 17. Muchas gracias por estar del otro lado.